¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a comenzar con las dos últimas clases de lo que es este curso online. En estas dos últimas clases vamos a trabajar sobre el tratamiento en obesidad, tal como lo entendemos nosotros. Digamos que les voy a contar un poco sobre cuáles van a ser los temas que vamos a trabajar en estas dos clases. Vamos a trabajar sobre, bien, cuáles son las características del tratamiento. Vamos a trabajar sobre la entrevista inicial y sus particularidades, entrevista inicial con un paciente obeso. Y también vamos a trabajar sobre cuáles serían, digamos, los momentos del proceso terapéutico y los criterios de éxito en lo que es el tratamiento de la obesidad, según como lo planteamos en nuestra institución. Para comenzar, hoy vamos a repasar la definición de obesidad con la que habíamos arrancado en clases anteriores. La obesidad es una enfermedad crónica, hereditaria, caracterizada por el aumento de la grasa y el peso corporal y por una estructura mental de creencias, pensamientos y emociones que, junto a los condicionantes ambientales, determinan la sobreadaptación a la misma. Como hemos dicho en aquella oportunidad, la obesidad es una enfermedad que tiene una característica física, un determinante biológico, y aún no se ha descubierto algo que frene esa tendencia, que frene esa disposición física a engordar que tienen las personas. Así que sobre ese punto puede haber diferentes, digamos, medicamentos o cirugías que resuelvan en parte, digamos, esta cuestión del aumento de la grasa y el peso corporal, pero no hay una vacuna, diríamos, contra la obesidad que haga que las personas no engorden. Entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar nosotros, por lo menos, digamos, vamos a trabajar sobre esta otra parte que es la estructura mental. Vamos a trabajar sobre esta estructura de creencias, pensamientos, emociones que van a determinar una posición que tiene el paciente frente a lo que le pasa y frente al tratamiento también, ¿no es cierto? O sea, habíamos dicho que en las primeras clases, cuando hablábamos del perfil psicológico del paciente obeso, habíamos dicho que el paciente no pertenece a un cuadro psicopatológico especial, ¿verdad? No es que por ser obeso tiene determinado cuadro psicopatológico, pero la manera, esta estructura mental y la manera en que el paciente vive su problemática, en la que el paciente vive su cuerpo y la que el paciente vive el tratamiento, tienen características particulares que evidentemente se van a desplegar en relación a la problemática y en relación al tratamiento en la medida en que se va relacionando con nosotros. Voy a refrescar también cuando hablamos de cómo determinamos obesidad, que esto, bueno, lo conocemos todo, pero como para hacer la apoyatura, diríamos, concreta, la manera mejor para determinar obesidad tiene que ver con el índice de masa corporal, que, como vemos en esta diapositiva, digamos que entre 18 y 24.9 es considerado normal, peso normal. El índice entre 25 y 29.9 es sobrepeso. Y a partir de 30, obesidad, entre 30 y 35, 34.9 obesidad grado 1, más de 35 obesidad severa y un índice mayor a 40 obesidad mórbida. Digamos, cuando un paciente se presenta en nuestra consulta, la manera de determinar su grado de obesidad tiene que ver con determinar el índice de masa corporal.
Digo esto también porque muchas veces tenemos en la consulta personas que se perciben a sí mismas como gordas y en realidad no están dentro de lo que son los parámetros que determina el índice, el IMC, digamos, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que a lo mejor una persona puede venir a consultarnos porque en el transcurso de su vida, por ejemplo, en lo que es el peso normal, una persona pudo haber sido muy delgada de joven y a lo mejor haber engordado 8 o 10 kilos sin que por eso pase del índice considerado normal, ¿verdad? O con un pequeño sobrepeso. Sin embargo, para esa persona la percepción es una percepción, digamos, personal de que se siente gorda, ¿verdad? Y está, evidentemente ha engordado 10 kilos, hay un sobrepeso, pero no está dentro de lo que podríamos llamar obesidad propiamente dicha. Quiero hacer esta aclaración porque tanto lo que es normal y sobrepeso, diríamos que estamos hablando más bien de una problemática de las cuestiones del sobrepeso, diferenciándola ya de lo que es el índice de masa corporal a partir del grado 30, que ya ahí sí hablamos de obesidad propiamente dicha. Bien. ¿Qué es psicoterapia de la obesidad? Definimos lo que es para mí psicoterapia de la obesidad como el proceso a través del cual el paciente incorpora pautas alimentarias y de conducta que le permiten iniciar su descenso de peso, así como trabajar los cambios y las resistencias que el adelgazamiento le representa para poder mantener el mejor peso posible en el tiempo. Bueno, esta definición, en esta definición hay 3 elementos que quiero que nos centremos. En principio, todo lo que pertenece a... primero hablamos de proceso, ¿verdad? O sea, es un proceso en el cual no es solamente el hecho de que una persona haga una dieta y baje una determinada cantidad de kilos, sino que justamente hablamos de la incorporación de pautas alimentarias y de conducta. Y fíjense, yo digo que le permiten iniciar su descenso de peso. Hay todo un primer momento en donde se trata de eso, ¿no? De los primeros cambios que tienen que ver con la incorporación de las primeras pautas alimentarias, que son las que a lo mejor le van a permitir bajar los primeros kilos o una cantidad de kilos importante, digamos, pero que no es el centro del tratamiento, sino que en ese proceso lo otro que vamos a ir trabajando y que pertenece también en gran medida a esta estructura mental de creencias, emociones y sensaciones, tienen que ver con justamente poder trabajar dentro de este proceso terapéutico los cambios y las resistencias que el adelgazamiento le representa. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad todo paciente viene con la expectativa de bajar de peso y siente que en realidad solo va a obtener beneficios, pero lo que es cierto es que con lo que nos encontramos a lo largo del transcurso, a lo largo del proceso, es con una serie de resistencias, obstáculos, avances y retrocesos que ponen de alguna manera como en cuestión esto de que, de que bajar de peso es simplemente eso, ¿verdad? El adelgazamiento representa resistencias, representa obstáculos, representa idas y venidas, que entonces justamente en ese proceso terapéutico lo que vamos a hacer es trabajarlas, vamos a profundizarlas y vamos a promover el cambio para que justamente la persona pueda mantener el mejor peso posible en el tiempo. Yo siempre tengo como un eslogan, diríamos, una frase que siempre digo que adelgazar es mucho más que bajar de peso. Uno puede bajar de peso, pero eso no significa que verdaderamente haya cambiado. Para mí el adelgazamiento es realmente el cambio. Y el cambio no se limita al descenso de peso. Porque, bueno, todos sabemos y todos tenemos conciencia de que la mayoría de las personas o gran parte de las personas baja de peso, muchos bajan muy rápido y vuelven a engordar, digamos, ¿no? Así que, bueno, esas 3 preguntitas que en alguna de las clases habíamos hablado acerca de cuando hablábamos del pensamiento mágico del paciente, que decía, cuando ve a alguien que
que ha bajado, que esas 3 preguntas clásicas que dicen ¿cuánto bajaste? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué hiciste? Como si eso fueran, digamos, los 3 parámetros que dieran cuenta de un adelgazamiento realmente sólido y consolidado. Eso puede dar cuenta de un primer tiempo en el cual una persona bajó de peso y, bueno, y presenta todo ese cambio primeramente a nivel corporal, digamos, ¿no? O sea, cuando alguien ve que alguien bajó mucho, queda así como maravillado, ¿no? Y dice, hey, ¿cuánto bajaste? Y la primera pregunta es ¿en cuánto tiempo? ¿No? O sea, este tema del tiempo que hace que les cueste tanto a las personas entender que para adelgazar hace falta tiempo, que justamente hace falta tiempo para que pueda realmente transformar sus conductas, para que pueda transformar sus creencias, para que pueda transformar su vínculo emocional con la comida, hace falta tiempo, que no alcanza a lo mejor con bajar en 3 meses 20 kilos, que eso está bueno, pero en realidad eso no es todo el cambio que tiene que realizar la persona, ¿verdad? Y la pregunta de qué hiciste, como si hubiera esta cuestión de, bueno, algún tratamiento que resolviera en ese corto tiempo la cuestión, ¿no es cierto? Como si hubiera algún tip. Y si bien es cierto, sí, hay diferentes propuestas alimentarias, hay intervenciones quirúrgicas, bueno, como ya hemos visto a lo largo de este curso, hay muchas propuestas que muchas veces confunden a nuestro paciente. Pero lo cierto es que lo único que va a garantizar el cambio es que nuestro paciente haya cambiado su estructura mental, que a veces se va a dar porque realmente haga un proceso de este tipo y a veces se va a dar simplemente porque lo pudo hacer, digamos, en forma no asistida, diríamos, porque también los cambios se pueden realizar aunque uno no tenga un terapeuta que lo acompañe, diríamos, ¿no? Por suerte también que eso sucede. Bien, bueno, volviendo a esta cuestión de lo que es la psicoterapia de la obesidad, vamos a decir que los objetivos de la psicoterapia justamente, ¿cuáles son? Los objetivos de la psicoterapia tienen que ver con modificar conductas, modificar creencias y básicamente a 2 cuestiones, que es contribuir a crear un pensamiento diferente y ayudar al desarrollo de la capacidad de autoanálisis. O sea, nosotros vamos ayudando a nuestro paciente a partir de diferentes tipos de intervenciones, ya sea desde lo nutricional, ya sea desde lo grupal en contacto con los psicólogos, ya sea desde lo individual, digamos, vamos ayudando a que en este proceso se vayan produciendo modificaciones en sus conductas, en su pensamiento y que básicamente pueda ir autoconociéndose. O sea, yo creo que el proceso de la psicoterapia es un proceso de autoconocimiento que cuando hablamos de psicoterapia de la obesidad, lo que hacemos es que ayudar a que este paciente vaya encontrándose a sí mismo y vaya descubriendo, digamos, en este viaje terapéutico, cuáles son las cosas que tiene que cambiar, cuáles son las situaciones que tiene que aprender a conocer de sí mismo para que le permita justamente bajar y mantenerse en el tiempo. Bajar y descubrir, bueno, cuáles son aquellas situaciones que le disparan un atracón o cuáles son aquellas situaciones que hacen que no tenga más ganas de cuidarse o cuáles son aquellas situaciones que le disparan el abandono. Cuando pensamos en la psicoterapia de la obesidad, también estamos pensando en que es una psicoterapia focalizada. Es diferente de una psicoterapia, diríamos, general, en donde un paciente viene a trabajar otras cuestiones. Cuando hablamos de la psicoterapia de la obesidad, estamos hablando de una psicoterapia que está centrada en el tema del adelgazamiento. Esto no es ni mejor ni peor. Una persona a lo mejor, incluso, bueno, muchos pacientes vienen a hacer un tratamiento para adelgazar con esta modalidad y a lo mejor también tienen su terapia individual. No es excluyente.
Sobre todo porque además nosotros trabajamos en forma grupal, como estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces no son excluyentes. Una persona puede tener un trabajo terapéutico en obesidad, en trabajo grupal, y a la vez también hacer su terapia individual. Entonces, cuando hablamos de la psicoterapia de la obesidad como psicoterapia focalizada, decimos que está centrada, digamos, en la relación que la persona tiene con la comida y con su cuerpo, o sea, trabajamos todo lo que tiene que ver con sus creencias, los mitos, las conductas relativas a la comida y al cuerpo. Trabajamos también todos aquellos estados emocionales a partir de la cual lo vinculan a actitudes de exceso con la comida. Cuando digo que trabajamos los estados emocionales, tienen que ver con hacer un análisis de esos estados, que por supuesto si en alguna situación algún paciente tiene alguna cuestión que hay que profundizar mucho más, también deberá a lo mejor en otro momento, si no lo hace, acceder a lo mejor a otro tipo de profundización terapéutica que a lo mejor es necesario, ¿no? Me refiero a esto de la cuestión individual, pero que a lo mejor no le es necesario y sí puede seguir trabajándolo en forma grupal. Y también, digamos, en esta focalización vamos a trabajar la relación que establece con el tratamiento, la relación que establece con los diferentes actores de su tratamiento, digamos, que son la nutricionista o el nutricionista, la parte de actividad física y el terapeuta grupal. Vamos a trabajar también, digamos, los focos tienen que ver con las resistencias y los obstáculos que aparecen en las diferentes etapas del tratamiento y digamos, los diferentes momentos por los que atraviesa también en relación a cuáles son los obstáculos que tiene que atravesar para poder ir resolviendo cada momento. Cuando pensamos en qué es un tratamiento, si buscamos la definición en el diccionario, hay tres definiciones en lo que significa tratamiento. Dice conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad, tratado o convenio. Y la tercera es el modo de trabajar ciertas materias para su transformación. Cuando leí estas tres definiciones, pensaba que, bueno, que realmente desde el diccionario revela lo que es justamente lo que es nuestro tratamiento, ¿no? Un conjunto de medios a partir de lo cual vamos a abordar una problemática. Es un tratado o convenio porque esto es fundamental. ¿Cuál es el tratado que vamos a poder hacer con nuestros pacientes, digamos, ¿no? Que es lo que a partir de esas primeras entrevistas y de esas primeras encuentros, ya sea con la nutricionista, con la profesora de actividad física, los primeros encuentros en lo grupal o las primeras entrevistas, vamos a ir generando acuerdos, esa alianza terapéutica entre paciente y terapeuta que nos va a permitir lograr los objetivos. Y la tercera acepción del diccionario, que es el modo de trabajar ciertas materias para su transformación, refiriéndose sobre todo a cuestiones más de lo físico, pensaba, bueno, eso es un tratamiento de obesidad, ¿no? O sea, cómo trabajamos para poder producir cambios, para poder producir transformaciones. Los cambios y las transformaciones exceden el descenso de peso. Justamente, los cambios y las transformaciones son los que van a garantizar, los que van a posibilitar que ese descenso de peso, que ese cambio a nivel, digamos, concreto, como es tener 10 kilos menos, realmente sea un cambio a nivel interno. Un cambio a nivel profundo y no simplemente un número en la balanza. Los objetivos del tratamiento. El primer objetivo del tratamiento, fíjense que para mí el objetivo principal del tratamiento es el control de peso. ¿Por qué digo esto? Porque el descenso de peso
Porque ustedes dirían, bueno, es el descenso de peso un adelgazamiento. El descenso de peso es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, para mí el objetivo de un tratamiento de obesidad es aprender a controlar el peso. Entonces, desde este punto de vista, para mí el tratamiento, y como hablábamos hace un ratito, significa mantener la mayor cantidad de kilos bajados a lo largo del tiempo, e incluye un proceso en el cual la persona pueda bajar los pesos máximos, que las recaídas se espacien en el tiempo, que sean de menor intensidad. Por eso digo que el objetivo de un tratamiento de obesidad para mí no es el adelgazamiento como condición, o sea, es el adelgazamiento como condición necesaria, pero es el control de peso como objetivo prospectivo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad esto nos permite ampliar nuestra visión de lo que es un criterio de éxito en obesidad, que después lo vamos a ver más profundamente en la próxima clase, pero de todos modos, digamos que una persona baje 40 kilos en un año, o que una persona baje 40 kilos en 6 meses, en 7, que también sucede, no necesariamente significa que los va a mantener en el tiempo. Si esa misma persona dentro de 5 años, de los 40 kilos que bajó en esos 6 meses, mantiene, supónganse, 28, esa persona está aprendiendo a controlar el peso, a pesar de haber aumentado. ¿Se entiende? No es lo mismo que alguien que a lo mejor dice, bueno, bajó 40 kilos en un año y en el año siguiente los volvió a engordar. Esa persona no pudo controlar el peso, o sea, no pudo satisfacer el objetivo del tratamiento. Entonces, bajar de peso es una condición necesaria, pero para mí el objetivo realmente de un tratamiento de obesidad es que esa persona aprenda a controlar su peso. Y aprenda a controlar su peso no significa que tenga que estar en un peso estático a lo largo de la vida, sino que realmente pueda aprender a controlarlo también sintiendo que, o sucediendo, digamos, mejor dicho, que a lo mejor en algunos momentos esa persona engorde algunos kilos, pero que esa cantidad de kilos que engorde pueda bajarlos, digamos, que nunca supere los pesos límites y que pueda volver a bajarlos manteniendo la mayor cantidad de kilos bajados en el tiempo. El otro objetivo del tratamiento en relación a esto es que la persona aprenda a desarrollar el autocuidado responsable, ¿no? O sea, que en esta transformación que la persona haga de sus creencias, de sus mitos, de sus conductas, realmente aprenda a cuidarse en forma responsable. Zuckerfeld dice que, hablando como objetivo particularmente acerca del peso, dice que una persona tiene que lograr en relación al peso las 3 S's. Un peso saludable, o sea, un peso que esté dentro de parámetros que tienen que ver con la salud. Satisfactorio, o sea, que sea satisfactorio para esa persona, en el sentido de que vamos a ayudar a esa persona a que a lo mejor pueda llegar a un peso posible, pero que sea satisfactorio, porque por ahí a lo mejor nosotros le decimos, bueno, pero vos podés mantenerte en este peso y a lo mejor esa persona desea como ilusión bajar algunos kilos más. Entonces tiene que poder ser satisfactorio para esa persona. Y básicamente, como hablábamos hace un rato, tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, esta articulación entre lo saludable, lo satisfactorio para esa persona, o sea, que esa persona realmente sienta que ha hecho un cambio y que ese peso que tiene es un peso que le gusta y que se puede sentir cómodo con su cuerpo, pero que sea sustentable, que sea mantenible a lo largo del tiempo, que realmente cuando una persona ha tenido muchos kilos, por ahí el ideal de un peso, supónganse si alguien tuvo 60 kilos y baja a 40, a lo mejor su ideal hubiera sido bajar los 60 kilos, pero bueno, a lo mejor lo que puede sostener a lo largo del tiempo de esos 60 son 40.
Entonces también tiene que poder ir trabajando a lo largo de ese proceso terapéutico esta relación entre lo saludable, lo satisfactorio y lo sustentable. Los ejes principales a través de los cuales abordamos la obesidad son el psicológico, con todo esto de la psicoterapia de la obesidad, que tiene en nuestro tratamiento la especificidad grupal. Nosotros básicamente la psicoterapia grupal se desarrolla en el ámbito del grupo terapéutico. ¿Está? Puede ser que en otros tipos de tratamientos se trabaje en forma individual, pero la especificidad de nuestro tratamiento es así, o sea, la psicoterapia de la obesidad se despliega en el ámbito de lo grupal. El otro eje es lo nutricional, que tiene que ver con todo lo que hace a la dieta y la educación alimentaria propiamente dicha. Esto en nuestra modalidad de atención se realiza de dos maneras: a través de entrevistas individuales con los profesionales nutricionistas y a través de la asistencia de los profesionales nutricionistas al ámbito de lo grupal. O sea, los nutricionistas coordinan con cierta frecuencia las reuniones grupales con temas específicos a partir de los cuales trabajamos muchas veces en el grupo. Y desde lo individual se trabaja con planes alimentarios personalizados, etc. Y el otro eje es la actividad física, en donde, se trabaja con todo lo que es el fitness metabólico. Probablemente en algún otro curso futuro incorporemos estos dos aspectos de nuestro tratamiento a los cursos online. Mientras tanto, nos hemos dedicado a la parte psicológica. De todos modos, una cuestión interesante que me parece importante reflexionar es que el tratamiento está constituido por estas tres áreas. Y en estas tres áreas el paciente va mostrando diferentes cuestiones que vamos a ir abordando. Por eso también una de las cuestiones importantes cuando trabajamos en la interdisciplina es justamente el trabajo en equipo. En ese trabajo en equipo en donde nuestro paciente está en el grupo, está con la nutricionista, está con la profesora de gimnasia, está dentro de lo que es el espacio de la actividad física y va desplegando diferentes cuestiones que vamos trabajando, desde el trabajo en equipo. Y esto es muy importante, es muy rico también. No es lo mismo concentrar, las tres disciplinas en el abordaje del tratamiento que cada una de las disciplinas esté por separado, que también podría ser, ¿no? Pero esta es una particularidad a través del cual nosotros trabajamos que realmente es de mucho enriquecimiento para el paciente, para nosotros y también para, a mi modo de ver, una mayor efectividad en el tratamiento. Bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el tratamiento, en nuestro equipo terapéutico, tanto el profesor de educación física como el licenciado en nutrición como el psicólogo, los tres somos terapeutas. Y con los tres el paciente va desplegando diferentes maneras de vincularse que desde el trabajo en equipo también podemos estar atentos para realizar diferentes tipos de intervenciones. Muchas veces una intervención que hace la profesora de actividad física sobre alguna cuestión de su especificidad tiene incidencia en lo que es su cambio en sus conductas y en su manera de pensarse. ¿Se entiende lo que digo? No solamente lo técnico, En el caso tanto de lo nutricional como la actividad física, que diríamos son cuestiones más técnicas, de todos modos hay intervenciones, un señalamiento que puede hacer la profesora o la nutricionista, también contribuyen al cambio, ¿no? O sea que esto es muy interesante, ¿no? O sea, no solo aquellas intervenciones que hacemos desde lo específicamente mental o psicológico, ¿no? o lo grupal.
Todos constituimos un equipo de terapia, un equipo terapéutico que hace diferentes intervenciones y que hace diferentes señalamientos y que va a operar desde diferentes ámbitos, pero hacia un mismo objetivo común. Y muchas veces el paciente, que también va gestando, digamos, diferentes relaciones con los terapeutas, va también haciendo ciertos jueguitos, ¿no? Que es interesante cuando trabajamos en grupo, en equipo, poder develarlos y poder estar atentos también a cómo el paciente se va relacionando con cada uno de nosotros. Bien, vamos a trabajar el último tema de esta clase, que tiene que ver con la entrevista inicial, que me parece importante que pensemos en ella. Si pensamos en los psicólogos, estamos entrenados en entrevistas iniciales, pero también es cierto que estamos entrenados en entrevistas iniciales acerca de la problemática psi en general. Y es bueno pensar también cómo estructurar una entrevista inicial con un paciente obeso. También para las nutricionistas es importante esta parte de la clase, en el sentido de que muchas veces las nutricionistas se centran casi exclusivamente en la anamnesis o en las cuestiones más técnicas, y una mirada un poco más abarcativa nos permite también tener una idea de quién es ese paciente. A veces los nutricionistas, en mi experiencia, están bastante apurados en darles las indicaciones alimentarias, en armar la propuesta alimentaria, y por ahí a lo mejor se pierden algunos aspectos que tienen que indagar en el paciente, que nos van a dar a lo mejor más información que específicamente si come o no come determinado alimento. Bien. Hay una cuestión que es importante cuando pensamos en una entrevista con un paciente, que es la escucha. Escuchar al paciente, que quiero hacer una serie de aclaraciones, ¿no? Porque primero, la disponibilidad para la escucha no consiste solamente en quedarse callado, ¿verdad? La disponibilidad para la escucha consiste también en algunas cuestiones que me parece importante remarcar. La disponibilidad para la escucha consiste también en no prejuzgar, no diagnosticar antes de tiempo. Y básicamente la disponibilidad para la escucha sería una especie de estado de inocencia, que no necesariamente es ingenuidad o ignorancia, sino que es esa disposición a escuchar a alguien tratando de no ubicarse en un lugar de prejuicio. Muchas veces cuando vemos un paciente obeso, y si hace años que estamos trabajando, probablemente aparezca el prejuicio y a lo mejor el paciente dice 2 o 3 palabras y ya estamos pensando, uy, este no quiere hacer nada, por ejemplo. Digo esto porque muchas veces a uno le pasa, ¿no? O sea, el paciente obeso a lo mejor viene con un discurso en el cual dice que quiere adelgazar y a los 2 minutos ya está diciendo que no quiere dejar de comer lo que come. Y si estamos así más defendidos o más prejuiciosos, probablemente ya nos pongamos a la defensiva y ya a lo mejor no escuchemos más nada de lo que el paciente dijo. Entonces, la disponibilidad para la escucha es una disposición de los 5 sentidos, digamos. Es una disposición como para estar con un estado más libre, que nos permita escuchar algunas cosas que de otra manera no hubiéramos escuchado. ¿Qué evaluamos en la primera entrevista con nuestro paciente? Vamos a evaluar primero la motivación que tiene para realizar ese cambio. Vamos a evaluar la disposición que tiene para llevar adelante el tratamiento y cumplir con las reglas del tratamiento. O sea, fíjense, una persona puede tener una motivación y decir, bueno, sí, yo quiero adelgazar porque tengo el cumpleaños de 15 de mi hija, o quiero adelgazar porque tengo un viaje dentro de poco y me quiero poner la malla, que pueden ser motivaciones
interesantes, digamos, como para adelgazar, pero por ahí a lo mejor lo que dice es que en realidad quiere bajar y el viaje va a ser dentro de un mes y le gustaría bajar y estar, digamos, ponerse la malla de cuando tenía 20 kilos menos. Fíjense que allí también nos está diciendo otras cosas, ¿no? O sea, que no tiene tanta disposición como para pensar en que el tratamiento se tiene que desplegar en el tiempo, ¿verdad? Por eso, las motivaciones es una parte de lo que el paciente nos va a manifestar en esa primera entrevista, y la disposición para llevar adelante el tratamiento, cumplir con las reglas y soportar un cierto tiempo en esto, saber que más allá de esa motivación, que a lo mejor está centrada en el cumpleaños de 15, tiene que poder considerar el tiempo que le va a llevar para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que evaluamos en general en una primera entrevista, como también la fuerza y el modo de sus defensas, qué grado de resistencia al cambio podemos evaluar en esa primera entrevista. Bueno, decíamos que la primera entrevista es un momento importante para ver cómo viene nuestro paciente a pedir el tratamiento. ¿A qué está dispuesto? Muchas veces el paciente viene realmente, digamos, viene a adelgazar, viene a ver, viene a probar, viene a desafiar. ¿Qué es lo que verdaderamente está buscando? ¿Cuál es su verdadero deseo, su necesidad? Fíjense que si nosotros damos por sentado que una persona viene a tomar el tratamiento y dice, bueno, vengo porque quiero adelgazar, y simplemente hacemos una anamnesis de sus hábitos alimentarios, probablemente nos quedemos con gran parte de lo que es esta estructura mental desconociéndola. Porque digamos que una persona puede venir y decir, sí, yo quiero adelgazar, pero a lo mejor quiere otra cosa. A lo mejor quiere adelgazar, pero no quiere hacer dieta. A lo mejor quiere volver a ser la que era cuando tenía 20 años. A lo mejor quiere conseguir un novio, qué sé yo. No sé, puede haber muchas cuestiones, ¿no? De todos modos, si pensamos después, en esta clase va a haber un archivo específico donde hay toda una serie de parámetros para poder hacer una buena entrevista inicial. Pero quiero comentar alguna de esas cosas, ¿no? Pensando en la entrevista también como una estructuración en 3 momentos. Así como habíamos hablado del grupo como apertura, desarrollo y cierre, también en una entrevista inicial tenemos que considerar esos 3 momentos, ¿no? 3 momentos a través de los cuales el paciente en ese primer momento es cuando aparece con su motivo de consulta, digamos, y qué es lo que verdaderamente desea cambiar, ¿no? Y una cuestión interesante que es observar en esa primera entrevista y en esos primeros momentos cómo se presenta el paciente, qué aspecto tiene, cómo habla, cuáles son sus formas de mirar, si es una forma de mirar directa, si es evasiva, cuál es su estado emocional en esos primeros momentos de la entrevista, si es indiferente, si es omnipotente, si está desafiante. ¿Por qué desea cambiar? O sea, ¿por qué en este momento decidió empezar un tratamiento para adelgazar? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora desea comenzar? Ahí estamos indagando no solo la motivación, sino qué sucedió. A veces, fíjense, puede ser que el paciente diga, no, bueno, yo quiero empezar porque es el cumpleaños de mi hija o el casamiento de mi pariente o qué sé yo, o puede ser porque tuvo algún susto físico, o también puede ser porque de pronto se encontró con una persona que hacía muchos años que no la veía y se dio cuenta que esa persona lo miraba de una manera especial.
¿eh? Y entonces, fíjense, son dos situaciones diferentes, ¿no? O de pronto fue, que muchas veces sucede esto, ¿no? Fue a un encuentro de los estudiantes de la escuela secundaria y en esos encuentros vieron que uno se encuentra con los otros, pero también se encuentra con uno mismo, con el que fue y con sus sueños y con las cosas que esperaba de la vida a los 17, ¿no? Son encuentros fuertes, sobre todo el primero, ¿no? Que uno hace con los compañeros del secundario y si ha pasado mucho tiempo, son bastante movilizantes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que alguien diga no, porque en realidad me encontré con los compañeros de la secundaria o me invitaron al encuentro y ahí me di cuenta de cómo estoy con respecto a ese momento, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, es diferente las sensaciones, ¿no? O puede ser que alguien diga, bueno, no, vengo porque me fui a poner la ropa de hace 2 años y no me llega ni a la rodilla y no me había dado cuenta que había engordado tanto. Pero otra cuestión que también es interesante indagar es cuál es la teoría que tiene acerca de su sobrepeso. Los pacientes, todos, no solo los pacientes, todos elaboramos teorías acerca de lo que nos pasa. Así que bueno, ¿qué teoría tiene? ¿Es biológica? ¿Es una teoría que sus ejes centrales lo psicológico, glandular, por falta de actividad física? ¿Cuáles son los éxitos y fracasos que ha tenido en los sucesivos adelgazamientos o tratamientos de su vida, ¿no? ¿Y a qué le adjudica el éxito o el fracaso? La otra cuestión que también es importante que indaguemos tiene que ver con el pensamiento mágico, o sea, cuáles son las fantasías acerca de adelgazamiento rápido, curas mágicas, dietas exóticas. ¿Qué tipo de relación tiene con la comida? Esto es muy importante también, o sea, no es lo mismo una persona que tiene una relación adictiva de atracones o una persona que tiene formas más hiperfágicas de comer, o mixtas, ¿no? También. Bueno, ¿cuál es el registro que tiene de su cuerpo? ¿Cuánto desea bajar? Esto es importante, ¿no? Y también es importante porque por ahí a lo mejor en una primera entrevista el paciente dice, no, yo quiero bajar y llegar al peso que tenía otra vez a los 20. Y uno está tentado de decirle, no, bueno, en realidad siempre que en una primera entrevista le preguntamos acerca de cuál es la expectativa que el paciente tiene de su descenso de peso, es mejor no hacer allí una reflexión acerca de si puede o no llegar a ese peso. Lo escuchamos, ¿no? Ya habrá tiempo para, si es una propuesta idealizada o si es una propuesta o si es una expectativa excesivamente ambiciosa, ya habrá tiempo para que podamos trabajar con él esa cuestión idealizada, ¿verdad? Y sobre el final de esa primera entrevista, también es importante ver, digamos, cuál es el trato posible que podemos hacer con nuestro paciente. ¿Qué es lo que va a poder poner él en esto? ¿A qué está dispuesto? ¿Qué cosas cree que va a poder comprometerse? ¿Qué cosas no? Por lo menos como primer indicio. Es importante que reflexionemos acerca de eso en esa primera entrevista con el paciente. La primera entrevista, si bien va a ser la primera, es la primera, y por ser la primera tiene mucha importancia también para el paciente, ¿no? O sea, porque es la primera vez que nos ve, y tiene mucha importancia también cómo nosotros nos posicionemos. Tiene mucha importancia también que no nos apuremos a lo mejor en darle rápidamente la pauta alimentaria si la entrevista la está haciendo o el médico o la nutricionista. Y si es el psicólogo el que está haciendo la entrevista, que tampoco se vaya tanto por las ramas en todo lo que es el desarrollo de su vida, sino que es importante que en una entrevista
acerca de tratamientos de obesidad, es importante que si la hace el psicólogo también se pueda centrar, focalizarse en esta problemática, cosa que así como la nutricionista tiende a centrarse en darle rápidamente lo que el paciente viene a pedir, que muchas veces no, bueno, no, yo quiero la dieta, qué sé yo, y el paciente se va de esa consulta y la guardó en el bolsillo, no la volvió a sacar a lo mejor, ¿no? Por eso no hay que apurarse tanto. Así también digamos que el psicólogo a veces se tienta de hacer todo un despliegue acerca de muchos otros aspectos de su vida que seguramente tendrán que ver, pero que es importante que en esa primera entrevista podamos tener datos acerca de cuáles las posibilidades de ese paciente, ¿verdad? Y cuál es en relación a nosotros lo que podemos intuir acerca del pronóstico de ese tratamiento. Bueno, con esto terminamos esta primera clase sobre tratamiento. Nos espera la segunda y última clase del curso que va a tener que ver con las fases del tratamiento, los diferentes momentos y los criterios de éxito de un tratamiento para obesidad. Así que bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.